buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Antes de comenzar nuestra emisión de hoy de la Mesa Redonda, cumplo el triste deber de informar que en horas de la tarde de hoy falleció a los 54 años de edad, víctima de una repentina dolencia, el ingeniero Mario Jesús Colina Llorente, quien se desempeñaba como jefe técnico de este estudio, el Estudio 11 de la televisión cubana. Militante del Partido Comunista de Cuba, fue fundador del colectivo técnico de la Mesa Redonda. El compañero Colina poseía una destacada trayectoria en el cumplimiento de diversas misiones, en particular como internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela, además de actos políticos y transmisiones especiales de la televisión. En el momento de su fallecimiento se encontraba enfrascado en la realización del programa de la digitalización de la televisión cubana. Contaba con más de 20 años en su actividad laboral. Sobresalió por su sentido de pertenencia, entrega y responsabilidad ante las tareas. Le fue entregado el sello aniversario 65 de la fundación de la televisión cubana. Llega a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Esta nota que he leído la firma Caris Rojas Sayas, directora de comunicación de la televisión cubana, pero lo asumimos como propia todos los participantes en el programa Mesa Redonda. Iniciamos así ya con esta dolorosa noticia nuestra mesa de hoy, que está dedicada a un poco valorar, dar los saldos, las ganancias y también las críticas y autocríticas a la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro, particularmente lo que ha sido la Feria del Libro en las provincias, que este año tuvo algunas variantes en relación con otros. Nos acompaña de manera especial Zuleika Romay Guerra, quien es presidenta del Instituto Cubano del Libro. Gracias, Zuleika. Alfredo Saldívar Muñoa, poeta, editor, director de Ediciones de Matanzas. Luis Enrique Rodríguez Ortega, editor también y director de Ediciones Loinás de Pinar del Río, y Mildred Hernández Barrios, escritora, Premio Casa de las Américas 2015, una escritora villaclareña especializada o con sus tendencias, por supuesto, es el libro infantil, un tema del que estaremos hablando seguramente a la vuelta. Comenzamos ya nuestra mesa redonda y vamos a ir, antes que todo, como siempre, a la noticia del día. Poder Mediático recibe filtración de documentos. ¿Cómo fue obtenida la información? Bufete Mossack Fonseca asegura que su sistema informático fue hackeado, mientras el diario alemán Süddeutsche Zeitung asegura que se filtró la información hace más de un año. Un vocero del periódico defendió la confidencialidad de su fuente y aseguró que una pequeña parte de la información fue obtenida por agencias tributarias de países involucrados en el caso. Una filtración cualquiera. La información data de 1977 a 2015. Fueron más de 11,5 millones de documentos, más de 2,6 terabytes, un volumen 46 veces mayor que el de Wikileaks. Los datos llegaron a los periodistas alemanes Bastian Obermeier y Friedrich Obermeier. El periódico alemán compartió toda la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIC, para su análisis y contrastación. Información compartida con el poder mediático. Hay más de 100 medios de 78 países involucrados, 378 periodistas involucrados en la mayor cooperación internacional de periodistas. Medios incluidos BBC, Le Monde, The Guardian, Univision, ABC de Estados Unidos, La Nación, Miami Herald, Expreso y La Sexta. Aseguran que el objetivo era desentrañar cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo se mueve de forma opaca grandes cantidades de dinero en todo el mundo. Tenemos entonces una información de último momento muy relacionada con este particular. Dimite el primer ministro de Islandia tras la filtración de los denominados papeles de Panamá. Su nombre figura entre los de varios políticos y personas vinculadas a este asunto de los paraísos fiscales. Bueno, como se dice popularmente, esto pica y se extiende. Atención al tema de los papeles de Panamá, que ya se ha dicho que supera incluso las revelaciones de Wikileaks, escándalos que involucran a altas personalidades políticas, artísticas, deportivas, en fin, un tema para dar seguimiento, pero no es el tema principal de nuestra mesa redonda. Hoy vamos a hablar de libros, vamos a hablar de los saldos de la feria y sobre todo de lo que fue y de lo que todavía es la Feria del Libro en las provincias. Acompáñenos.
Bueno, y voy a abrir con la anfitriona del evento, con la presidenta del Instituto Cubano del Libro, en relación con quizás hacemos el saldo que no se ha hecho, por lo menos en el espacio nuestro, Zuleika, de las valoraciones que ustedes han hecho de la 25ª Feria Internacional, la gran feria que siempre, la que abre, que es La Habana, para entrar entonces también a lo que ha sido en provincias y lo que puede seguir siendo, porque aún no concluye, ¿no? No, hemos realizado la etapa internacional y 7 provincias han realizado su feria. Afortunadamente hemos ido remontando el atraso productivo. En la cabaña referíamos en las conclusiones de la feria que nos faltaban todavía 200 títulos por producir, más de 1 millón de ejemplares. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo, las editoriales y la industria. Se completaron los 4 millones, o más de 4 millones. Y vamos a llegar a la Feria de Santiago de Cuba y de la isla y de Santi Espíritu, que son las últimas, empiezan el día 20 de este mes con el 95% del plan ejecutado, lo que significa que solo estamos prescindiendo de 33 títulos y 169.500 ejemplares, que sí vamos a pasar para el año 2016, lo vamos a posponer, porque realmente la producción editorial de la feria es un proceso productivo, que está vinculado también con la ejecución de presupuestos, con la distribución de fuerza de trabajo, con una organización que asumen las editoriales cubanas y que ya más allá del mes de abril no tiene ningún sentido decir que estamos haciendo libros del Plan Editorial 2015 cuando estamos entrando prácticamente en el segundo cuatrimestre de 2016. Las 7 provincias han tenido un nivel creciente de abasto de libros. Por ejemplo, nosotros en La Cabaña dispusimos solo de 418 títulos. Esa realidad empezó a cambiar en las provincias que le siguieron. Hemos logrado que todas hagan la feria. Más de 400 títulos, pero es una cifra que ustedes la consideran muy inferior al programa que tenían y a lo que ha sido durante años, ¿no? Sí, porque nosotros no medimos la feria exactamente por el total de libros que se ponen a disposición del público, sino por títulos, sino por las novedades que se producen especialmente para el año. Nosotros teníamos en este año más de 600 novedades, y el haber llegado al momento inicial y a la feria internacional con 418 nos puso realmente en una situación adversa. Ya hemos ido rebasando incluso la cifra de 450 y esto se ha notado sobre todo en las ferias de provincia, donde el público ha tenido mucho más acceso a los libros, incluso algunas deudas de libros siempre demandados que no estuvieron en La Cabaña, que no estuvieron incluso en las ferias de Pinar del Río y de Matanzas, que fueron las primeras que se hicieron, empezaron el 13 de marzo, si no recuerdo, más o menos por esa fecha, y ya nosotros hoy estamos en otra situación. Sí va a seguir siendo motivo de una gran preocupación y ocupación en nuestras relaciones con la industria, porque bueno, a veces se piensa que nosotros dirigimos la industria. Nosotros somos, junto a los ministerios de educación, de los clientes más importantes que la industria tiene, de las instituciones más importantes para las cuales trabaja la poligrafía cubana. Pensamos que este año vamos a empezar a producir más temprano y vamos a reducir un poco ese sobresalto de con cuántos libros voy a empezar la primera feria, que siempre es la de La Habana, por supuesto. Hemos vigilado mucho el tema del precio. En las ferias del libro, las familias, los maestros, los niños que van a comprar siempre están muy pendientes, porque bueno, en Cuba no hay dificultades de acceso a la cultura, salvo en aquellos servicios, en aquellos productos en los que uno tiene que poner precios relativamente altos. No es el caso del libro, que sigue siendo un producto subvencionado, y nos hemos mantenido en La Cabaña por debajo de 10, y en las provincias estamos en 7.97, cerca de 8. Para nosotros estos 10 pesos es promedio. Promedio, sí, ahí tienes el libro para niños que puede costar 5 pesos, 3 pesos, y un libro ya especializado de alguna ciencia social. Por encima de 20. Que entonces puede estar entre 15, 20, incluso 25, que es casi que el máximo que nosotros admitimos como normal. Creo que también ha sido importante el que hayamos podido en las ferias de las provincias disponer de más libertades para que los escritores invitados participen. Recuerda que antes, cuando encadenábamos la feria y lo hacíamos todo en 4 semanas,
a un mismo escritor. Mira, Saldívar, que es escritor, hace así, asiente, porque hemos tenido todo ese conflicto de si voy a Cienfuegos o voy a Villa Clara. Porque antes, cuando coincidían en fecha, uno tenía que optar. El hecho de que ahora los autores que tienen libros interesantes, libros demandados, libros que están asociados a las dedicatorias, puedan ser invitados a varias ferias porque están escalonadas en fecha, creo que también ha contribuido a mejorar y a darle más densidad a los programas literarios. O sea, porque ya tú no haces el programa con los autores y los libros que te puedes permitir, sino con los autores y los libros que te parece que tienen más que ver con el diseño de la feria que cada una de las provincias ha hecho. Claro. Ahora, este año hubo algunas críticas. Fíjate, revisando incluso lo que entró a nuestro sitio en Cuba Debate, al foro sobre la feria, también el modo crítico y autocrítico con que suelen tener tus intervenciones a través de la red, que la sigo muy de cerca también, genera que a su vez haya comentarios, etcétera. Se hablaba del tema precios, que realmente tú lo respondías y no pueden ser los precios anteriores, que como tú has dicho otras veces, era casi simbólico, no era un precio. Hoy los precios tienen que, y aún así son bajos en relación con el costo que tiene la literatura impresa. Pero hay otros cuestionamientos que se hicieron esta vez que tienen que ver a lo mejor con que invadieron los predios de la cabaña otras cosas que eran menos culturales y tomaron los espacios culturales, algunas quejas en ese sentido, que no estuviera la gran librería que siempre concentra las novedades y la gente va directo ahí, entonces la gente tenía que recorrer toda la feria para encontrar lo que buscaba. Bueno, sí. ¿Con cuáles estás de acuerdo y cuáles te gustaría? Bueno, en realidad con casi todas. Yo creo que cuando la gente de una manera más o menos colectiva, masiva, se queja de algo, uno siempre tiene que buscar cómo se le puede dar respuesta a eso. O sea, nosotros nos propusimos mejorar la relación entre los editores, que son los que producen los libros, y los lectores, porque hemos comprobado que no es lo mismo cuando tú tienes en un punto de venta un vendedor que quizás está en disposición de ser amable con la persona que le haga una pregunta, que le haga una consulta, pero que no tiene habilidades especiales ni una información específica como para poder orientar al lector. Hemos comprobado que un editor siempre logra convencer al lector, incluso al que no sabe exactamente qué es lo que anda buscando. Y por tanto, el que elimináramos la gran librería como un concepto de gran bazar, donde los libros no se diferencian por editoriales, sino solo por perfiles, una bóveda dedicada a la literatura cubana, una a la literatura universal, otra para la literatura infantil, es mejor desde el punto de vista de la relación lector-editor. La gente está mejor orientada y la gente tiene más posibilidades de compensar, si anda buscando un título, con otro de similar perfil o de similares objetivos, la demanda cognitiva que tiene. ¿Qué pasa? Que nosotros hay dos cosas en las que tenemos que pensar más. Primero, la cabaña es una instalación que por sus valores patrimoniales ejerce cierta contención a la hora de tú poder señalizar. Y realmente nosotros estábamos preparados para que con la desaparición de la gran librería la gente experimentara una especie de desorientación. Que la gente se sintiera un poco desorientada al no tener los libros concentrados. Nos propusimos compensar eso, mejorando un poco la señalética, acudiendo más a algunas técnicas de comunicación como puede ser la radio, la misma comunicación que establecimos con tecnologías digitales, pudiendo la gente descargar la programación a los móviles, local. Pero realmente lo que hicimos en términos de comunicación no pudo compensar el sentimiento de desorientación de la gente. Y hay un factor psicológico que nosotros no tuvimos en cuenta. En cualquier escenario en Cuba, en cualquier escenario donde haya comercio de bienes y servicios que a la gente le resultan importantes y haya dos monedas, la gente siempre aspira a tocar con las manos, a percatarse, a sentirse protegido por las políticas estatales. En este caso, por las políticas culturales de la revolución. Entonces, cuando no hay un espacio donde tú tengas ese bazar de libros, cuando no haya una isla, por decirlo de alguna manera, en moneda nacional, donde la gente tenga acceso fácil, la gente siente, además de la desorientación, un cierto sentimiento de desprotección.
Y es algo que realmente los organizadores no calculamos. Yo voy a volver contigo al final porque me interesa ver qué van a hacer ustedes hacia el futuro. Brevemente, ¿alguna otra crítica que tú creas que es muy atendible? Yo creo que el sentimiento que algunas personas tuvieron de que había demasiada oferta en CUC tiene un basamento. ¿Qué pasa? Si las editoriales cubanas, las que representan la política cultural de la revolución, tienen dentro de su oferta comercial o están afectadas por un déficit productivo, los expositores extranjeros que vienen aquí a ganar dinero, algunos de ellos, a como dé lugar, lo que hacen inmediatamente es subir los precios. Subir los precios y empezar a hacer una promoción sobre la base de productos que no son libros, que no promueven la literatura, pero que saben que existen determinadas demandas de consumo o de adquisición, como puede ser toda la iconografía de la industria futbolística, que es hoy por hoy la industria de entretenimiento más grande, más poderosa y más corrupta del mundo. Exacto. Y entonces, ellos que se hacen estudio de mercado dijeron, pero en Cuba están poniendo fútbol internacional, vamos a llevar los pósteres. Y entonces, en un momento en que hay un relativo déficit, no de libros, porque libros había mucho, sino de novedades editoriales, ellos logran ocuparon ese nicho. Ocupar un espacio que las editoriales cubanas no estábamos suficientemente preparadas para litigar, porque no teníamos los libros suficientes. Pues fíjate, la feria es un gran evento cultural y tenemos que seguirlo defendiendo como el gran evento cultural que es, pero también es un espacio de competencia comercial entre las editoriales nacionales que representan las políticas culturales de la revolución y los editores extranjeros. Vamos a volver hacia el final porque me interesa ver también cómo va a responder el Instituto Cubano del Libro y cómo van a responder los promotores culturales cubanos a ese déficit que evidentemente tenemos y casi siempre en materia de comunicación y de iniciativa nos dan la delantera. Pero vamos ahora a hacer una pausa, va por tiempo que vayamos hasta Holguín. Vamos a ver qué cuenta la corresponsalía de la televisión cubana en Holguín, del sistema informativo, de lo que pasó con la Feria del Libro en esa provincia. Durante 5 jornadas, la ciudad de Holguín vivió la fiesta de la literatura, con un amplio programa que incluyó la celebración por el aniversario 30 de Ediciones Holguín. El habitual espacio de presentaciones dentro de la Feria del Libro en la ciudad de Los Parques, La Hora Tercia, dedicó un panel a rememorar el trabajo de la Casa Editorial Holguinera y a presentar algunos de los 17 títulos que propone para los primeros meses de este año. Entre ellos, Casa que no existía, de la poeta y ensayista Lina de Feria, una de las personalidades a las que se le dedica esta edición de la Feria Internacional del Libro en Cuba. Un pretexto para entregarle a la escritora santiaguera la condición de hija ilustre de la ciudad de Holguín por la fidelidad que ha mostrado siempre a la cultura y al pueblo holguinero. El trato que me han dado particularmente a mí ha sido especial, yo me siento muy emocionada por eso. Se pudo debatir, se pudo hablar, se pudo decir, se pudo expresar todo lo que pensamos, así que sentimos una completa, libre expresión de la palabra y del pensamiento, y eso realmente habla muy bien de Holguín. La feria en Holguín deparó otro momento especial con la presentación del libro Diálogos Imaginarios del Premio Nacional de Literatura Rogelio Martínez Furé. La propuesta de la editorial Letras Cubanas se convirtió en un conversatorio que partió del imaginario y la creatividad del maestro para compartir su arte con los holguineros. Yo soy fundador del Conjunto Folclórico Nacional, vamos a celebrar 54 años ahora el próximo 7 de mayo, y también fui uno de los primeros profesores de cultura popular tradicional cubana en el primer seminario para instructores de arte que se celebró en La Habana Libre en 1961. Desde entonces me he dedicado a trabajar con los instructores de arte en los seminarios para asesores literarios de todos los niveles de este país. El programa de la edición 25 de la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Los Parques incluyó el homenaje al escritor holguinero Emerio Medina con la presentación de su novela Los Fantasmas de Hierro, una oportunidad para entregarle además el aldabón de la Periquera como reconocimiento a su creativa y fructífera labor literaria. Concluye un evento que reunió en Holguín algunas de las principales figuras de la literatura cubana y propuso títulos heterogéneos para diversos tipos de público,
una feria evidentemente superior a ediciones anteriores. Juan Gabriel Gordín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nunca como en estos tiempos podemos apreciar el inmenso valor del libro. En aquellos tiempos teníamos una idea, ahora tenemos una plena conciencia. Fidel Castro Ruz, 27 de abril de 2002. Discurso pronunciado en la inauguración de la imprenta Alejo Carpentier, La Habana. Y estaba yo oyendo a Gondín hablando de que fue la mejor feria en Holguín y pensaba lo mismo que dice Luis Enrique de la de Pinar del Río. Pinar del Río tuvo dos ferias, ¿no? La feria aquí y la feria allá, porque dicen que ustedes aprovecharon que no había la gran librería y tomaron. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que Pinar del Río le ganó en la pelota? Digo, no, eso no. Es una broma. Bueno, el Instituto Cubano del Libro convocó a presentar proyectos comerciales y el Centro Provincial del Libro en Pinar del Río fue uno de los que presentó esos proyectos. Y prácticamente trasladamos un pedazo de la feria pinareña, utilizando como gran librería esos cepellones de tabaco conocidos en la producción tabacalera, pero ambientados para comercializar el libro como tal en la feria. También con un pequeño espacio para la presentación de grupos musicales de Pinar del Río y manteniendo dentro de esa gran librería un sistema de audio para guiar a los lectores que iban en busca de un título determinado. Nos dio resultados comerciales, pero también nos dio... ¿Lo vendieron todo? Se vendió mucho saldo, libros que estaban en almacenes y que sin embargo en La Habana quizás estaban agotados, vinieron de Pinar del Río hasta acá y se vendieron casi todos. Nos fuimos casi sin libros de regreso para Pinar del Río. Esa iniciativa del Centro Provincial del Libro dio ese gran resultado, pero también sirvió de contacto de los escritores pinareños que fueron allí con sus libros, no solo en un momento de presentación, sino en un momento de comercialización del libro, dedicarle los libros a los que iban, los editores nuestros, los diseñadores, tener contacto con ese pueblo que quería esos libros. Eso fue otra experiencia realmente positiva y que debemos valorar repetirlas en próximos años. Es decir, ustedes no vinieron a traer las producciones de Loinás, ustedes trajeron todo lo que tenían en libros en Pinar del Río. Traímos las producciones Loinás, incluso las producciones Cauce de la otra editorial pinareña, y la revista La Gaveta estuvo presente también. Presentamos en 3 momentos los títulos Loinás del Plan 2015, que era el que estábamos presentando en la feria. Pero aprovechamos y los libros de todas las editoriales que teníamos allá en almacenes, claro, y que no tenían una venta determinada, que es lo que le llamamos saldo en el término de la comercialización del libro, y los pusimos a la disposición de este público de La Habana, que no por gusto se dice que es la capital de todos los cubanos, y que en tiempo de feria vienen de todas las provincias en busca de esos títulos que quizás no lo tengan en su territorio. Ahora, usted, el libro en la feria aquí en La Habana, 10 días, del 11 al 21, ustedes llegaron agotados a su propia feria, porque su feria empezó casi inmediatamente después. ¿Qué tal la feria del libro en Pinar? Y sé que es mal preguntarle a los que organizan, me voy a decir que quedó muy buena, pero quisiera una visión un poco autocrítica del asunto. Bueno, en primer lugar, ahí hay un colectivo con una experiencia de trabajo muy grande. Son compañeros que llevan muchísimos años, el comercial lleva más de 20 años, prácticamente desde que se graduó, y los demás compañeros también. Hay un equipo de trabajo que yo puedo decirle con seguridad que se enfrenta a retos muy grandes y los sacan adelante. Nuestra producción es la literaria, es la edición de los libros, es la impresión de los libros, pero ellos en ese afán de comercializarlo, realmente tienen grandes experiencias y buenos resultados en el trabajo. Llegamos a Pinar del Río con el entusiasmo de que nos sirvió de mucho la experiencia habanera para reactivar las ventas en nuestro territorio.
se organizó una Estaba viendo un libro ahí que me imagino que voló, ¿no? Pedro Luis Lazo. Y Randy fue el presentador en la feria en La Habana. No me digas. En la feria en La Habana Randy lo presentó. Bueno, tiene una A mí nunca me llame para presentar un libro de deporte porque puedo hacerlo quedar mal. Pero Randy sabe muchísimo de pelota. Pedro Luis Lazo, es decir, estuvo entre las novedades. Dentro de las novedades. Que hizo el propio sistema editorial de Provincial, ¿no? Lo que llamaban antes Ediciones Rizo. El sistema de ediciones territoriales, hay que hacer una pausa ahí, ¿no? En este diálogo, porque realmente en el año 2000, yo le decía que Ediciones Loiná está cumpliendo 25 años en este año. En el mes de junio de 1991 publicó su primer título, Un dulce olor de azahares, de la autora Aurora Martínez, y aquello fue una alegría muy grande. En aquel año se hicieron 4 títulos. Y este año estuvimos presentando 32 títulos en la Feria del Libro Pinar del Río. En la Feria del Libro de La Habana. 8 veces lo que hicieron hace, claro. Incluso 8 títulos de Plan Especial y Fondo de Población, que es ese de Lazo, el de Polo Montañés, los de Dulce María. ¿A qué le llaman Plan Especial? Bueno, que tienen producciones de más tirada. Le llamamos Plan Regular a los rizos, para identificarlo. Para que son ediciones más limitadas. Más pequeñas. Y de eso hicimos 24. Y entonces, 8 de Plan Especial, que es La Gran Demanda, ese mismo libro de Pedro Luis Lazo, El rascacielos de Cuba, de Juan Antonio Martínez Dosaba, el libro de Polo, del autor Nelson Castillo, los 2 libros de Dulce María, La palabra en el aire y Juegos de agua, la tercera novela ya de Rodolfo Duarte, La leyenda de Tristán y Isolda, que se llama Una gota de luna en la hierba, una novedad literaria de un autor nacido en un pueblo del interior como Puerta de Volpi, que sigue viviendo allí y que es capaz de producir 3 novelas, una que gana el Carpentier, otra que gana el Casateatro de las Américas en República Dominicana, y aquí que le publicamos esa tercera novela voluminosa de más de 300 páginas. Entonces realmente son novedades editoriales que sí pudo estar presente. Y por supuesto un libro de nuestra Nelcy Felipe. Iba a preguntar, porque a veces como fue la gran, el centro de las celebraciones, y ahora, digo, se olvidaron de Nelcy Felipe porque ya no es la invitada o la homenajeada de la feria. No, el instituto, por suerte, nos convocó a organizar un coloquio por 40 años de Cuentos de Guane. Y vino con nosotros a la Feria del Libro en La Habana. Y se le hizo su homenaje, pero también se presentó su libro, un precioso... Así que los homenajes no han terminado para Nelcy Felipe. No van a terminar nunca, porque ella sigue creando desde allá, desde Pinar del Río, y para Cuba y para todo el mundo. Y goza de buena salud, y bueno, la saludamos desde aquí también. Duende Pintor, que es un cuento pequeño, un cuaderno para dibujar los niños, y también estuvo Nelson Simón, con Voy a perder la cabeza por tu amor, una noveleta pequeña para niños, muy curiosa y muy interesante, de 2 piojos enamorados en la cabeza de los muchachos en la escuela. No adelanto más de esa historia por lo que han pasado todos nuestros hijos. Bueno, en fin, que Ediciones Loiná llegó vestido de grande a sus 25 años, y tenemos que decir que está presente la obra de la Revolución. Está presente con una campaña de alfabetización que dio pie a esa imprenta produciendo libros dirigida por Carpentier, y que ahí empezaron los grandes lectores. Después, reconocimiento a esos valientes que sin recursos en el año 91 y hasta el año 2000 estuvieron haciendo libros con mucho sacrificio. Casi a mano. Y reconocimiento a que nos hayan dotado en el año 2000 de esas impresoras guillotinas, que las estamos reparando nosotros mismos, y preselladoras con mucho esfuerzo para poder cumplir un plan que, si bien no va a satisfacer las necesidades de ese público lector, por lo menos es un esfuerzo que se hace por llevarle lo mejor de la creación de nuestros escritores, pinareños o no, porque los concursos Loiná no lo ganan solo los pinareños, lo ganan de otras provincias, y les publicamos sus libros. Y Dulce María sigue siendo la más publicada por Ediciones Loiná. Oye, ganó honestamente no necesito, aunque sí siempre hay que esperar que la población nos diga qué piensan de lo que decía Luis Enrique, pero usted me ha convencido, por lo menos a mí, me ha convencido muchísimo de que fue una gran feria, la Feria del Libro en Pinar del Río, más ese pedazo de Pinar del Río que se apropió de los espacios vacíos, o por lo menos creó su propia gran librería aquí en los Jardines de la Cabaña. Vamos ahora a Villa Clara, que es otra provincia que ya realizó su Feria del Libro, y nos cuenta en este reportaje.
La Feria del Libro continúa siendo un evento social y cultural, antes con más ofertas de títulos y mayor respuesta de públicos, pero aún manteniendo su esencia más pura, la venta de libros, el intercambio con los escritores y la participación de los lectores. Llegamos al $500,000 de pesos y creo que en medio de la situación de poligrafía que tiene el país, pues no es para nada, no es excelente, pero creo que es meritoria para Santa Clara la feria que se realizó. Fuertes gestiones comerciales reforzaron la llegada de los libros a Villa Clara, pero no todas las cantidades y variedades que se esperaban. No siempre el público salió satisfecho y aún golpean los altos precios, sobre todo en títulos para niños. Una feria insatisfecha porque siempre la demanda es mayor que la oferta, pero una feria también que se concibió pensando en las necesidades, en los gustos y en las necesidades, en ambas cosas de la población. La Feria de Villa Clara destacó por su visualidad, por la variedad y calidad de las actividades literarias y artísticas, por las propuestas para niños y jóvenes, por la profundidad de temas analizados en el programa profesional y por los reconocimientos a escritores relevantes. Díganse Lina de Feria, Miguel Barnet, Fernando Martínez Heredia, Ricardo Riverón, Mildred Hernández, hasta concluir con la entrega del premio Ser Fiel a Edelmi Sanoseto, lauro que se otorga en homenaje a Samuel Feijó. Fue esta una feria más organizada. Aún puede ofertar más títulos, reajustar sus días, la cantidad de programas y hasta cambiar de fecha. La Feria del Libro en Villa Clara distinguió sin dudas por sus escritores y por la obra de las editoriales Capiro y Sec de Belleza. Desde Villa Clara, Carlos Rodríguez e Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Fue una idea mía o te vi ahí en la...? Ah, estabas, ¿no? Bueno, una de las cosas que a mí me impresionaba mucho, como estaba comentando al principio Zuleika, señores, que era de lujo lo que se ha llevado a provincias, que lo merecen las provincias, que es el país también, pero viendo yo a Rogelio Martínez Furé en Holguín, eso es un patrimonio que anda, igualmente a Fernando Martínez Heredia, a Miguel Barnet, lo que ha ido a provincia realmente, y provincia también nos da un premio Casa de las Américas en literatura infantil, como es el caso de Mildred. Mildred, que me decía hoy, yo soy una escritora que vive de su derecho de autor. Digo, bueno, eso no lo puede decir casi nadie en el mundo ya. Pero cuéntanos un poquito, me gustaría la valoración de Mildred sobre ¿por qué la gente hace tanto énfasis en que los precios de los libros de los niños? ¿Cómo ustedes valoran como escritores para niños el estado actual de la literatura infantil? No infanto-juvenil, que a mí me parece que eso no es exactamente lo que deberíamos hablar. No, a mí no me gusta particularmente ese término. En sentido general, hablando así un poquito del panorama de la literatura infantil y juvenil, yo creo que ha ido ganando terreno, porque se han sumado jóvenes escritores que han refrescado un poco este tipo de literatura. Y también en ello ha sido fundamental la actuación de las editoriales de provincia, que han publicado mucho más este tipo de literatura tan necesaria y, como ya viste, es una literatura con gran demanda en todas las ferias, en la de La Habana y en todas las provincias. Y también yo creo que el libro para niños en Cuba ha ganado mucho en visualidad. Ahora, ¿qué es lo que me parece que...? Pero sigue estando muy en desventaja, ya se trata de, no sé, pienso yo, se trata también de recursos, porque es muy costoso el libro con mucha visualidad. Estoy pensando en los libros que se abren y arman una casita y todo eso, ¿cómo le llaman? Troquelados. Los troquelados. Bueno, pero también hay otros libros que se han hecho en editoriales Rizo incluso, que han mejorado muchísimo comparándolo con años atrás. Y ya los libros para niños de provincia ya tienen un decoro y se vende mucho, porque en esta feria de Santa Clara los libros infantiles realmente volaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo veo algo ahí que nos inquieta a los escritores para niños, y es un poco el divorcio que hay entre la historia y lo que se dice en la contracubierta, porque a veces, y eso me he dado cuenta en esta feria, en la feria pasada, que los padres o los niños o los jóvenes están como un poco desorientados, porque toman un libro
miran la contracubierta, leen, a veces es demasiado endulzada y lo que tiene dentro pues es otra cosa. Exacto. O a veces dice algo demasiado intelectual que Demasiado no se entiende, sí, que no se entiende. Entonces yo creo que debemos puntualizar en eso, es un poco. Y otra cosa es la temática, la manera en que se le tratan ciertos temas a los niños, violentando su etapa psicológica. Sí, claro. ¿Entiendes? Su ingenuidad. Sí, también. Pero yo preguntando, yo digo eso porque cuando ustedes hablan de, a veces se habla de la literatura infanto-juvenil y eso a veces hace que se confundan, porque no es lo mismo un niño que un joven, que un adolescente. Para nada, ¿No se propicia eso a veces cuando se habla de literatura infanto-juvenil? Ahí es donde aparece entonces la confusión, que se devuelven incluso porque ha sucedido que se han devuelto libros. No, este libro no es para niños. No, es que no se hizo una buena nota de contracubierta. ¿Y eso no lo ven ustedes los propios autores? Sí, lo vemos. Pero habría que luchar por eso. Habría que luchar por hacer eso. Entonces yo pienso que sí, que la literatura sí tiene una edad, la literatura para niños sí tiene una edad, niños, jóvenes, incluso entre los niños tienen también sus edades. Porque eso es edad psicológica. ¿Cómo te sientes como autora en ferias, en la feria de tu provincia, por ejemplo? ¿Cómo te sientes cuando vas a otras provincias? ¿Qué sientes? ¿Hay desbalance? ¿Hay más o mejores autores? ¿Cómo es tratado el tema de los niños? ¿En qué medida se relaciona con el juego también? ¿No se deja solo a la lectura o a la búsqueda del libro? En todas las provincias que he visitado, se ha hecho buen trabajo con los niños. Es que siempre en la feria se trata por todos los medios de hacer un buen trabajo de comunicación con los niños. Y yo en Santa Clara particularmente me siento muy bien porque tengo muchos espacios, como tenemos todos los escritores para niños allí, y me siento muy bien porque voy a todos los espacios posibles en la feria. Pero ¿te sientes con ganas de sugerir cosas que podrían...? No, y lo he hecho, estas cosas le he dicho en otros espacios y sí, es una inquietud que tenemos varios escritores, también con la manera de contarle a los niños. No es que yo quiera que sea temas tabús, no, se puede hablar de todo, sino yo creo que hay que saber un poco respetar el lector. ¿Y que deberían ser más exigentes los jurados de literatura para niños? Bueno, más exigentes sí creo que los evaluadores que están evaluando los libros para ser publicados deben ser un poquito más exigentes en la parte escritural y en la parte de cómo se manejan ciertos temas para ciertas edades. Yo creo que en eso debemos mejorar mucho. Pero bueno, de todas maneras, ustedes, los escritores para niños, son los grandes estimulados de cualquier feria, porque son los que más busca todo. Sí, realmente sí nos buscan mucho. No es el libro que se llena de polvo en una feria. No lo creo. De paso, felicidades por Gracias. tu premio Casa de Literatura, literatura infantil, ¿no? Sí, Siempre sí. No has hecho otra cosa que... No, sí, infantil, juvenil, poesía, cuento. Pero tú sí separas, este es infantil y este es juvenil. Sí, yo sé cuál es para niños, cuál es para jóvenes. Gracias, Mildred. Este miércoles, en la Mesa Redonda, el panorama electoral y político en Estados Unidos. La situación en la Cámara Electoral de los dos partidos del poder en Estados Unidos tras las primarias de Wisconsin y el ambiente político en el país a casi 7 meses de las elecciones serán los temas principales de la Mesa Redonda de este miércoles. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán el programa a las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, no podemos ir hasta Matanza ahora mismo, pero aquí tenemos a Saldívar que nos va a contar un poquito. Decía Luis Enrique, ya fuera de cámara, que es el acontecimiento cultural de Pinar del Río, la feria, que no hay nada más importante que eso en el año. ¿Es así en Matanzas también? Sí, la Feria del Libro sigue siendo el acontecimiento cultural más importante de la provincia.
Es un acontecimiento que lo asumen con total interés y entrega todas las instituciones culturales, los artistas, e incluso por amor al arte, valga la redundancia. Estoy pensando ahora mismo en una gala fabulosa en nuestra recién reinaugurada sala de conciertos José Juárez, que es una joyita ahora mismo de Matanzas, y ahí un grupo de los más importantes artistas matanceros realizaron una gala esplendorosa, realmente. Creo que fue una inauguración que de alguna forma inauguraba realmente una fiesta. Y a pesar de que, por supuesto, autocríticamente vamos a reconocer que no tuvimos, por ejemplo, la gran librería como no tuvo Matanzas, esta vez no pudimos tenerla. Siempre Matanzas pierde con Pinar del Río, ¿no? Bueno, yo creo que en la literatura podemos bajarnos y no creo que vayamos a salir mal, a pesar de que ustedes no tuvieron un espacio escritores tan destacado aquí en la cabaña. Nosotros no tuvimos un espacio tan destacado, es una idea. Yo le decía a Enrique que las buenas ideas hay que copiarlas, y ya desde que los vimos a ellos con su casa de tabaco vendiendo libros y con sus artistas, pensamos que era una gran idea y ustedes que realmente pueden traer a Varadero el año que viene. Podíamos hacerlo, sería genial. Pero sí tuvimos un programa de presentaciones, modestia aparte, de lujo, de gran lujo dentro del programa de la Feria de La Habana. Y realmente una cosa que nos satisface siempre mucho es que nuestras salas de presentaciones siempre están muy, muy, muy llenas de público. A veces, ¿qué novedades trajeron ustedes? Por ejemplo, la autobiografía de Juan Francisco Manzano, que no se publicaba desde los años 70, con una edición preciosa, tengo que decir desde el punto de vista objetual, ¿no? Como objeto, pero sobre todo con una labor de Alex Castro, que es un brasileño apasionado de Cuba, un cubanista, como él se autocualifica, que está ahora mismo insistiendo en publicar Cecilia Valdés en Brasil, encontrar la editorial que sea, porque dice que es la novela más importante del siglo XIX cubano y que también en Brasil no se ha escrito. Pero y este hombre vino a presentarnos, a volver a descubrirnos, digo yo, a Juan Francisco Manzano, el poeta esclavo, precisamente en el año que estamos celebrando los 130 años de la abolición de la esclavitud, y donde hicimos un panel en el que se presentó además el libro de Zuleika Romay y Cepos de la Memoria, pero también intervinieron importantes estudiosos del tema de la esclavitud, no solamente del fenómeno de la abolición de la esclavitud en Matanzas específicamente, y también en Cuba. Hubo un programa de presentaciones del libro también al respecto. Tuvimos el tremendo lujo de contar con los dos homenajeados de la feria, con Lina y con Furé, y se le entregó especialmente una nueva distinción que creamos en el Centro Provincial del Libro y la Literatura, la distinción El Libro Alto, que es parte de un gran poema de Cintio Vitier, matancero, declarado por él, a pesar de que nació por casualidad en Cayo Hueso, pero vivió hasta los 16 años en Matanzas y siguió siempre diciendo que él era un matancero, y quisimos también que el premio fuera un homenaje a Cintio y a todo lo que representa Cintio, y fue otorgado por primera vez a Lina y a Furé en un evento multitudinario, 2 coloquios que se realizaron alrededor de la obra de ambos, además de que se le entregó a Lina, en el caso de Lina, la condición de hija adoptiva, y a Furé ya no nos queda como matancero reollo que es, qué premio darle, y se creó un premio especial del pueblo matancero, porque la Asamblea Provincial del Poder Popular ya no sabía qué darle a ese gran caballero de la cultura cubana y universal, me atrevo a decir. ¿Cómo no? Lo queremos mucho. ¿Cómo no? Por suerte matancero también, para orgullo nuestro, ¿no? Y él disfrutó muchísimo, incluso había estado un poco medio enfermito, pero al final llegó a Matanzas con todo el entusiasmo que lo caracteriza, y estuvo disfrutando, casi que bailando rumba también con nosotros. Fueron homenajes fabulosos. El programa literario fue muy rico. Contamos ahí con la presencia de Alberto Garrandés, de Armando Morales, gran titiritero, devenido también autor, estudioso del mundo del títere. Estuvieron ahí Daniel Díaz Mantilla, estuvieron muchísimos otros escritores que ahora, bueno, escritores también
de distintas Se ha dicho provincias. siempre que Matanza tiene la competencia del turismo, que a veces los espacios culturales quedan un poco abandonados en lo que es la ciudad. Pero esta feria, ¿ustedes sintieron que tuvo respuesta, capacidad de respuesta la tiene? Sí, Matanzas es una ciudad que tiene un movimiento artístico muy fuerte y eso es lo que lo ha caracterizado siempre y lo que ha propiciado que el turismo no llegue a derrotarnos. Yo siempre he pensado siempre que Matanzas es una ciudad para los viajeros, no para los turistas. Y muchísimos de los turistas que van buscando varaderos llegan a Matanzas y la descubren como algo insólito porque no piensan que van a encontrar en ese intermedio algo como Matanzas. Pero sí, creo que fue bastante notorio el hecho de que llegaran muchísimos turistas precisamente durante la feria. ¿Déficit que ustedes consideran que tuvieron esta vez? ¿Algún tipo de...? Decían, bueno, lo mismo que comentaba Zuleika acerca de que siendo Matanza la primera feria posterior a La Habana no tuvo la cantidad de libros y por supuesto hubo el criterio generalizado de que la feria no había tenido suficiente libros, pero a mí me alegra mucho que la gente sienta como que se quede con ganas. A mí me gusta mucho que no lleguemos a tener a suplir las demandas del público, que quiere decir que la gente está pidiendo que siga existiendo libros para ellos y por supuesto que vamos a seguir trabajando para tratar de conseguirlo, lo cual sabemos que es difícil, pero también que es posible. ¿Cuántos producen ustedes ya con ediciones nosotros tenemos alrededor de 32 libros publicamos, además de que hacemos también la revista Matanza que sale 3 veces, o sea que vienen siendo 35 títulos al año, más otras cosas que hacemos, boletines, plaquettes, etcétera, que hacemos independientemente del programa ya de como tal aprobado. Pero el Fondo de Población y Especiales... Como no, hace alrededor de 12 hasta 14, este año tuvimos 14 libros en Fondo de Población y Plan Especial, que siempre son libros que nos hacen muy visibles. Siempre es posible ganarle a Pinar del Río, en ese número legal. En eso ellos saben que somos los pioneros, porque realmente empezamos dentro del Plan Especial, gracias a una brecha que nos abrió nuestra presidenta, y nos dijo, si presentan libros de gran demanda y que tengan calidad, los podemos aprobar en el Plan Especial, cosa que no sucedía con las ediciones territoriales, y realmente lo hemos aprovechado al máximo y seguiremos insistiendo en aprovecharlo, incluso pasándonos de los % que nos tocan. Pero yo espero que la competencia con Pinar del Río el año que viene, más que copiarles la idea, sea por traer una idea mejor o una idea que pueda competir ahí. No tengo prejuicio en copiar las buenas ideas. Las cosas buenas. Bueno, vuelvo con Zuleika para la despedida. Me quedan algunas cosas, pero sobre todo ¿qué hacer? ¿Qué corregir? ¿Qué cosas, por ejemplo, en el tránsito hasta lo que queda, que es Santiago y la Isla de la Juventud, podría mejorarse de aquellas cosas que ustedes sienten bueno, ya decías en la producción, que en la producción han subido en esto lo que era posible subir? No, nosotros nos hemos concentrado en desmenuzar, en evaluar detalladamente la Feria de La Habana, que es la más compleja, y particularmente la Cabaña, que por ser la sede principal y por ser además un espacio que socialmente ya tiene una codificación entre las aspiraciones de los habaneros, pues bueno, nadie pone en duda que Casa de las Américas, que el Pabellón Cuba, que la Casa del Alba o el Centro de Estudios Martianos son magníficas sedes de la Feria de La Habana. Lo que pasa es que son instituciones culturales emblemáticas con un perfil definido que durante la Feria de La Habana elaboran un programa para un determinado tipo de público. El problema nosotros lo tenemos con la Cabaña, que es un espacio de recreación con áreas museales muy importantes, pero al cual el público nacional accede sobre todo en función de paseos, servicios gastronómicos, fotos, los amigos comparten, los novios se enamoran, y entonces durante 10 días la literatura se impone con la feria como protagonista y constantemente tenemos que lidiar entre el público que va a enriquecer su saber, a adquirir libros, a participar en actividades literarias, y el público que va a recrearse, a pasar un rato juntos,
a una compartir cosa con sus amigos. no elimina la otra. Una cosa... A mí me parece que mientras la sede principal de la feria sea esa, tenemos que lidiar con esa aparente contradicción y tenemos que ser capaces de organizar la sede y de diseñar un programa que satisfaga a ambos tipos de público sin que se estorben mutuamente. Eso en unos años los logramos más que en otros. En este año nos quedamos un poco menos satisfechos, sobre todo porque la oferta editorial se vio un poquito más débil y entonces crecimos en asistentes a la cabaña, crecimos aproximadamente en 43.000 asistentes, pero no crecimos en personas que compran libros. Ya. Y para nosotros es muy importante crecer en participantes, pero que crezcan las personas que compran libros. Tenemos que repensar el tema de la participación de los expositores extranjeros. A nosotros nos parece... No va a ser botar el sofá, no es expulsarlos a ellos. No, ¿qué pasa? Que los expositores extranjeros tienen diferentes perfiles. Están desde las grandes editoriales que están regresando. Para nosotros fue muy estimulante que el Fondo de Cultura Económica viniera por segundo año consecutivo. De México. Que las conversaciones que tuvimos con Planeta dijeran que quieren venir el año próximo, que esta edición es B. Pero tenemos que lograr darle facilidades de participación y estimular la participación de los expositores extranjeros que tengan buena literatura. Y sobre todo ser más exigentes para que se respeten las normas de participación. Las normas de participación dicen qué tipo de producto se puede vender en la feria y cuál no. Y tengo que decir que este año, en ese asunto, nuestra exigencia no fue la suficiente. Creo que tenemos que mantener como concepto descentralizar la gestión, que las editoriales tengan espacios más grandes, que gestionen esos espacios, que incrementen su interacción con el público, pero tenemos que buscar también alguna solución de bazar donde haya seleccionadamente una parte de las más atractivas novedades editoriales para aquel público que muchas veces hay un comprador en la familia y que quiere en un mismo espacio comprar sus libros, lo de sus hijos y lo de su mamá. Eso antes la gran librería lo resolvía. Y si ahora tú lo descentralizas todo y ese espacio no se mantiene más o menos, aunque sea con menores proporciones, la gente siente no solo que se desorienta, sino que tiene que emplear más tiempo en buscar los libros, en hacer la cola, que pasa más trabajo para acceder. Y creo que tenemos que articular mejor las propuestas de la sede de la cabaña. Por ejemplo, este año tuvimos algunas quejas. Nosotros hemos ido desplazando los servicios gastronómicos hacia la periferia. Parece que hubo lugares donde vendimos un poco más de cerveza de la necesaria. Bueno, nosotros no estamos obligados a hacer una feria del libro para que la gente tome cerveza. Nosotros pensamos que tiene que haber agua. Por ejemplo, este año la gente, había calor, nos quedamos un poco más cortos. O sea, yo creo que nosotros tenemos que buscar, crearle las condiciones y estimular al que va, si es expositor nacional o extranjero, a vender libros y hacer actividades culturales, y si es ciudadano de cualquier edad, estimular sobre todo la participación del que va a comprar libros y a participar en actividades literarias. Pero así, me queda menos de un minuto saber qué sentimiento tiene hoy Zuleika cuando prácticamente queda ya al final de la feria, queda una ciudad tan importante como Santiago o la propia Isla de la Juventud. ¿Qué sentimientos la acompañan respecto a esta Feria 25? Yo creo que avanzamos en algunos aspectos respecto a la edición 24 y que los problemas de esta edición 25, sus déficits, las demandas no satisfechas, las quejas, las críticas, son el reto para la edición que viene. Oye, qué bien, y nos quedamos sin comentar algo. El debate, que además fue muy interesante y oportuno en torno en las proximidades con relación a si un libro de cocina había sido el que había sido recibido premio, pero fue uno de los premiados, no fue el único. No fue el único, fue uno de ellos. Y fue bien interesante lo que se generó porque generó expectativas en cuanto a la lista de títulos que habían sido los más buscados por las personas en la Feria 25 del Libro, una feria dedicada con muchísima justicia a Rogelio Martínez Furé y a Lina de Feria, dos monumentos de la cultura nacional. Gracias a ustedes por todas las novedades que nos han traído, los comentarios y también el análisis crítico y autocrítico. Nos vamos, las imágenes del día tienen que ver con una de las batallas fundamentales que se está dando hoy en América Latina contra los intentos de golpe de Estado, en este caso en Brasil contra Dilma Rousseff.
Rousseff. Hoy hubo grandes manifestaciones a favor y en contra de la mandataria brasileña, contra la cual se quiere imponer un juicio político en Brasil. Con estas imágenes del día nos estamos despidiendo y la invitación a un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches.